En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, lo que te he dicho anteriormente es lo que debes enseñar e inculcar, porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiene a las palabras de salvación de Jesucristo nuestro Señor y a lo que enseña la religión verdadera es un orgulloso ignorante, obsesionado por las discusiones y los juegos de palabra. Y lo único que nace de todo ello son envidias, pleitos e insultos, sospechas perjudiciales y continuos altercados, propios de hombres de mente depravada, privados de la verdad y que consideran que la religión es un negocio. Ciertamente la religión es un gran negocio, pero solo para aquel que se conforma con lo que tiene, pues nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos de él. Por eso, teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos, nos damos por satisfechos. Los que a toda costa quieren hacerse ricos sucumben a la tentación, caen en las redes del demonio y en muchos afanes inútiles y funestos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se han desviado de la fe y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. Tú, en cambio, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de lo que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que les ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Muy bien, yo parto de varias cosas para explicar este. La primera lectura, esta explicación de San Pablo a Timoteo es bien interesante. San Pablo que dice, la religión sí es un negocio, pero para aquellos que realmente la quieran ver así. O sea, que solo se conforman con lo que tienen, ¿sí? Y tienen la religión como eso, para satisfacerse y para crecer. Pero San Pablo dice, tú no debes ser así, tú debes buscar otro punto, otro camino en la religión. Entonces, a mí me parece que esta lectura es bien interesante. Yo no quiero atacar a nadie, ni mucho menos hablar mal, ni citar nombres, pero sí tenemos que decir que algunas personas en este mundo abusan de la religión. Toman la palabra de Dios y lo que dice ahí, les fascina solamente el pelear, obsesionados por las discusiones, los juegos de palabra, o sea, y eso nada tiene que ver con la salvación y con el anuncio del Evangelio. Entonces, a mí me parece que es bien importante de que nosotros replanteemos todo este tema de la proclamación de la palabra, de los anunciadores, ¿sí? Porque muchos hay aparecidos por ahí, muchos locos que creen que vienen de Dios, que Dios los inspiró, y con ese pensamiento entonces lo que hacen es hablar no en el nombre de Dios, sino en su propio nombre, y eso lo que hace es confundir a la gente, ¿sí? Los confunde, eso lo que hace es dañarlos, ¿sí? Eso lo que hace es que precisamente nosotros no sigamos a Dios sino a hombres, o que también pase algo, que la gente se canse de la religión, porque la ven como un negocio, consideran que la religión es un negocio. Entonces, claro, siempre van a mirar eso, y yo tengo que decirlo, aún dentro de nuestra misma iglesia hay personas que la consideran un negocio, es verdad, no tenemos que decir que no. Para eso se puede prestar, yo siempre lo he dicho, uno puede jugar con la fe de las personas, porque hay personas de fe y que confían ciegamente en uno, y que posiblemente uno les quiere hacer daño, pero ellos, como confían, no se dan cuenta de eso, no se dan cuenta y confían y depositan toda esa confianza en uno, y es ahí donde uno dice, wow,
le estoy haciendo daño a alguien y no tiene por qué ser así. Entonces, San Pablo nos está advirtiendo hoy este punto y al mismo tiempo nos está diciendo, hey, nosotros tenemos que ponerle mucho cuidado a este tema de la fe. Nosotros tenemos que poner mucho cuidado a este tema de la religión, no permitir que jueguen con la palabra, pero tampoco podemos permitir de que, no permitir que salgan personas que vean la religión como un negocio y dañen la espiritualidad, dañen el sentido para lo que fue hecha, ¿sí? Entonces, lo llama San Pablo también, son las redes del demonio que están ahí. Entonces, pilas pues con eso. Esta primera lectura reconoce Pablo que muchos ven la religión como un negocio y sirve para negocio, no lo vamos a negar, pero que ese no es el objetivo de nuestra religión, que el objetivo de nuestra religión es el anuncio de la palabra, que aunque hayan aparecidos, que aunque hayan hombres, que aunque existan personas, eso no es religión. La religión no es negocio, la hicieron negocio algunos. La religión no es dinero, la volvieron dinero algunos. Pero la religión es el camino para encontrar a Dios. La religión es el medio para llegar a la salvación. La religión es la puerta para experimentar todo este tema del amor del Señor. Esa es la verdadera religión. Que algunos la hayan desvirtuado, es ahí donde uno dice, bueno, yo no tengo la culpa. ¿Ok? Y con el Evangelio, que es tan corto, hay una enseñanza, y es, Jesús va con los discípulos anunciando, pero también lo siguen unas mujeres, y estas mujeres le ayudaban con sus propios bienes. Eran mujeres bien importantes, no eran cualquiera aparecida por ahí, eran mujeres de la alta sociedad, y les ayudaban con bienes. Eso quiere decir que en el tema de la religión, yo siempre he dicho, uno no tiene que preocuparse por el dinero. Las personas de buen corazón confían en uno y depositan sus bienes, le ayudan. Y cuando uno lo está usando para el bien, le ayudan. ¿Qué es lo que pasaba con Jesús? Depositaban sus bienes porque veían la obra que estaba haciendo. Así que esto no es solo para los sacerdotes, esto es para todos. Vamos a tratar a nuestra religión y vamos a tratar de purificarla. Yo creo que necesitamos una purificación. En los últimos tiempos ha sido necesario purificar mucho nuestra religión. ¿Por qué purificarla? Porque a veces se ha malentendido, se ha visto como no es. Así que volvámonos, eso sería una misión para todos, purificadores de nuestra religión, para que la gente vuelva a creer en nosotros, para que la gente busque a Dios en medio de la religión y se dé cuenta de que no es un negocio, sino que es un camino serio de espiritualidad para ver al Señor y para encontrarnos con Él. Amén. Es el fin del mundo. La luna se convierte en sangre, las montañas se derrumban, las langostas mutantes atacan. Estas son apenas algunas de las imágenes extrañas que encontramos en las partes de la Biblia llamadas apocalípticas. Y si bien la mayoría de las personas piensan que la palabra bíblica, apocalipsis, significa el fin del mundo, no significa eso para nada. Así que hablemos sobre cómo leer la literatura apocalíptica en la Biblia. Espera, entonces, apocalipsis no significa fin del mundo. No, apocalipsis es una palabra griega que significa revelar o dejar al descubierto. Un apocalipsis es cuando de repente ves la verdadera naturaleza de algo que antes no podías ver. Porque no siempre vemos las cosas como verdaderamente son. Cierto, todos desarrollamos formas familiares de ver el mundo, pero eso puede limitar o distorsionar nuestra visión. Así que un apocalipsis es como una revelación. Exacto. Y en la Biblia, un apocalipsis es cuando Dios abre la cortina para mostrarle a alguien qué es lo que está ocurriendo en el mundo desde la perspectiva divina. Por ejemplo, está el profeta Isaías, quien fue transportado súbitamente en una visión al salón del trono de Dios. Cierto, él está en el templo de Dios, el cual es descrito como un puente entre el cielo y la tierra. Y allí Dios le da una perspectiva divina del pasado, del presente y del futuro de Israel, para que Isaías pueda desafiar y confortar al pueblo de Dios de su tiempo. O piensa en el apóstol Pablo, quien antes de su conversión estaba tratando de detener al movimiento de Jesús, pero entonces es detenido por una visión de Jesús resucitado. Sí, él se da cuenta de que está luchando en contra de lo mismo que anhelaba, y eso cambia el curso de su vida.
Así que estos apocalipsis les dan a las personas una perspectiva celestial de su situación terrenal y pueden darte esperanza o desafiarte. O hacerte cambiar todo. Ahora, estas historias bíblicas son acerca de personas teniendo un apocalipsis. También hay secciones completas de libros bíblicos donde un profeta describe sueños y visiones apocalípticos, y a esto se le llama literatura apocalíptica. Leer estos sueños y visiones es difícil. O sea, están llenos de imágenes extrañas. Como Daniel, que ve estas bestias feroces que salen de un mar oscuro, pisoteando a la gente en la tierra. Y entonces aparece este personaje, el Hijo del Hombre, quien es exaltado para reinar sobre el mundo. ¿Qué está pasando aquí? Sí, es que la literatura apocalíptica está escrita en un estilo poético e imaginativo, cargado de simbolismo. ¿Y cómo puedo saber qué significan estos símbolos? Bueno, en primer lugar, estudiando el resto de tu Biblia. Las imágenes y metáforas apocalípticas están basadas en patrones bíblicos de diseño que inician con el libro de Génesis y luego se desarrollan a lo largo de la Biblia, como el mar caótico en las primeras oraciones de la Biblia, al cual Dios domestica, pero no elimina en el proceso de poner en orden la creación. Así que el mar se torna en una imagen de peligro, la muerte y el caos cósmico. Y la tierra seca que sale del mar es un lugar seguro y ordenado donde los humanos están supuestos a gobernar como imagen de Dios. Así es, y también en la tierra están las bestias que los humanos están supuestos a supervisar. Pero si sigues leyendo, ves que los humanos fueron engañados por una bestia. Y empiezan a comportarse como bestias violentas. Exacto, y a veces un profeta te dirá qué significa un símbolo. Como cuando en Daniel se nos dice que estas bestias están simbolizando a reinos humanos violentos. Pero lo más frecuente es que los autores simplemente asumen que sabes cómo trazar el significado de una imagen a través de la historia bíblica y de entender su significado. Ahora, veamos el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Esta es una larga visión. Todo el libro es un apocalipsis. Sí, y funciona de la misma manera. Comienza con Juan el visionario, transportado al trono de Dios, donde él ve al Jesús resucitado como el Rey exaltado del mundo. Pero se nos muestra a Jesús como un cordero ensangrentado. Cierto, es un patrón de diseño que muestra cómo Jesús es el cordero sacrificial de la Pascua y del día de la expiación. Él dio su vida por los pecados del mundo, y entonces Juan ve al gran dragón bestial, ese poder espiritual que energiza los imperios violentos de la tierra. Este es expulsado por Jesús, el verdadero rey del mundo. Sí, y eso me recuerda a algo. Cuando leo Apocalipsis, es chocante ver tanta destrucción y violencia cósmica. Quiero decir, pasa una y otra vez. Sí, en Apocalipsis hay 3 ciclos del juicio de Dios con 7 partes cada una. Y hay otro patrón de diseño que conecta las historias del diluvio, las 10 plagas de Egipto, el exilio a Babilonia y aún otras. Estos son momentos donde los humanos desatan tanta violencia y muerte al mundo que Dios los entrega a la autodestrucción. Es como una reversión de la creación en Génesis 1, de modo que Dios permite que el mundo y los humanos desciendan a la oscuridad y al desorden. Esto es sobrecogedor. Lo es, pero recuerda, en Génesis 1, Dios venció a la oscuridad y al caos con su luz y con su vida. Y es así en Apocalipsis. La muerte de Jesús y la muerte del mundo que conocemos es el camino hacia una creación renovada que se inició con la resurrección de Jesús. Y por lo tanto, si bien el Apocalipsis se siente como el fin del mundo, es más bien el principio de un mundo renovado, donde el cielo y la tierra son reunidos de nuevo y donde los humanos como imágenes de Dios van a gobernar toda la creación con el amor y poder de Dios. Ok, estas son muchas cosas juntas. Así es, y hay mucho en estos libros que es difícil de entender. Pero el propósito de la literatura apocalíptica es claro: darnos una perspectiva celestial de nuestras circunstancias terrenales, de tal manera que cada generación del pueblo de Dios pueda ser retada y confortada y reciba esperanza para el futuro. Muy bien, ahí tenemos como una pequeña explicación de la literatura apocalíptica. Revísenla, me parece un contenido bien bueno, que sé que nos puede ayudar para entender un poquito más todo este tema del apocalipsis y poder entrar en la Biblia como entendiendo un poco el sentido y el por qué está ahí esos escritos y cuál era lo que el autor quería decirnos o expresarnos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.